Continuamos en Todo Pasa y en esta oportunidad estamos en comunicación con Sol de la Torre. Ella es concejala del Frente de Todos, además, marplatense, feminista de Patria Grande y Mala Junta, y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, algo que no sabía. Y bueno, me parece que en tiempos donde las políticas públicas están destinadas a solucionar en parte el problema del hambre en el país, bueno, te quería consultar en principio cómo ves la situación actual económica, tanto en la ciudad como en el país, Sol. Hola, ¿qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, la verdad es que la situación es muy preocupante. La situación de la pandemia, sumada a la crisis social que dejó el gobierno de Mauricio Macri en nuestro país, pero que también el gobierno Arroyo en nuestra ciudad, generaron un clima, un contexto muy desfavorable para el pueblo en general y para los sectores populares en particular, que cabe decir que hoy más del 40% del pueblo argentino se encuentra en el campo de los excluidos, ¿no? En el sector de los excluidos, es decir, no acceden a trabajos formales, no acceden a un reconocimiento de sus trabajos informales. Un porcentaje muy chico de ese 40% accede a las políticas sociales vinculadas al trabajo, no así a la asignación universal por hijo, que es universal, pero nos encontramos en una situación muy crítica. Y el último dato, que para mí es una alerta muy profunda, tiene que ver con los resultados de la encuesta permanente de hogares del último trimestre del 2020, en el que queda manifiesto que en la ciudad de Mar del Plata 7 de cada 10 niños son pobres, es decir, no pueden garantizar las condiciones básicas para desarrollar sus infancias. Esto se repite en los adultos y genera una desigualdad en nuestra ciudad, en nuestro partido, realmente muy preocupante. Entonces, la verdad que desde nuestros espacios políticos tenemos como una preocupación especial sobre el acceso a los alimentos, sobre todo en las niñeces y en las infancias, pero en general para el pueblo marplatense, y por eso es que venimos acompañando los reclamos de los comités barriales de emergencia. Estamos trabajando en la emergencia alimentaria que vive nuestro partido, en la necesidad de que el municipio invierta dinero en compra de alimentos, porque la situación es realmente crítica, y algo que no puede pasar en un contexto como el que estamos viviendo es que falten los alimentos. Sabemos que el desarrollo de las capacidades, el desarrollo del cuerpo y de la mente en las personas está directamente, íntimamente vinculado con el acceso al alimento y al alimento de calidad. Claro, bueno, nosotros a eso le sumamos la posibilidad de la soberanía alimentaria, de la autoproducción de alimentos, la producción de los pueblos de esos alimentos y la poder acceder a diversidad de alimentos. Bueno, hoy estamos en una situación que ni siquiera se puede acceder a harinas como única fuente de alimentos. Claro, ahí tenemos un tema que está mucho en la agenda y tiene que ver con la cuestión de la carne, pero la verdad es que, bueno, vos, aprovechando tu título que está vinculado justamente a la tecnología de alimentos y demás, sabrás que la carne es un bien, un alimento muy argentino, si querés, pero en realidad el costo que tiene mantener una vaca, criar y demás, por ahí, ¿no? El medio ambiente y todo eso, no estaría mal llevarnos hacia una alimentación más saludable. Por ejemplo, es un debate que siempre nos planteamos en Todo Pasa en el bloque gastronómico, es la idea de fomentar más consumo de pescado, que lo tenemos en nuestras costas, ¿no? Yo creo que esa es una linda oportunidad. Te quería preguntar si hay posibilidades de meterse dentro de lo que son, hoy no se da de comer en las escuelas provinciales y municipales, pero en su momento había comedor y es como que había falta ahí de incentivo para comer pescado. ¿Vos crees que puede ser una posibilidad de que se pueda meter en el menú 1 o 2 veces por semana, como para ir inculcándole ese plato, que además es muy nutritivo, por cierto? Vos sabés que yo soy parte de un espacio político que es el Frente de Patria Grande, y nosotros entendemos que la prioridad tiene que ser garantizar los alimentos para quienes vivimos en la Argentina, entendiendo, por supuesto, que hay que exportar, que necesitamos los dólares. Eso lo entendemos perfectamente. Ahora, no podemos concebir que nuestro propio pueblo no acceda a una dieta saludable, y en eso me parece que es muy importante pensar que nosotros tenemos la riqueza de nuestro mar,
ni siquiera somos conscientes de cuál es esa riqueza. Estamos sometidos a un sistema de extractivismo de la riqueza de nuestro mar, de esa diversidad de proteína de animal, que es extraída de manera destructiva por parte de un montón de barcos de banderas extranjeras, que incluso sabemos que hay dificultades en la milla 201, bueno, todo lo que hay en torno al extractivismo de nuestros mares, que si hubiera una conciencia política mayor, si hubiera un compromiso, y empezando por marplatenses y batalenses, pero por sobre todas las cosas como comunidad, en relación a qué importante es ese alimento que se genera, que se produce en nuestro mar para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria en nuestro país. Bueno, tendríamos, la verdad, otro contexto. Solamente con la pesca que se descarta porque no es comercializable, porque no responde a los parámetros que se necesitan para el mercado, solamente con lo que se descarta se podría abastecer de proteína de pescado a todos los comedores de la provincia de Buenos Aires. Claro, lo que justamente afirmando lo que decís, lo que entiendo también es que si no se incentiva a través de estos menúes, digamos, semanales, incluso en restaurantes, ¿no? Porque la realidad es que deberíamos tener un plato por restaurante obligatorio que sea enteramente marplatense, porque tenemos vinos, tenemos cervezas, tenemos aguas, tenemos alimentos. Me parece que sería una manera de motivar el mercado local. Pero ¿sabes por qué te preguntaba lo que tiene que ver con el menú educativo? Y también de paso es una pregunta, porque hace poco se acercó una mamá en donde yo trabajo a preguntarme si sabía dónde entregaban bolsas de alimentos, porque la nena iba a una escuela municipal y en las escuelas municipales no daban bolsas de alimentos. Te quería preguntar, ¿por qué pasó eso? Si en realidad es una política que nació con la pandemia, digamos, la entrega mensual o quincenal para los y las pibes que van a nuestras escuelas. ¿Por qué en Mar del Plata no pasa? Bueno, esa es una decisión del intendente, que evidentemente cuando se presentó a elecciones y ganó el gobierno en la ciudad de Mar del Plata, desconocía la situación crítica que atraviesa nuestro partido y sobre todo las niñas en relación al acceso a los alimentos, y durante la gestión de la pandemia no contempló el abastecimiento o la garantía de alimentos para los niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas municipales, a diferencia de la provincia, que duplicó el monto de dinero invertido en el SAE, en el sistema alimentario escolar, que diversificó la oferta de los alimentos que se entregan en ese bolsón. Bueno, en el municipio no se hizo. La única política alimentaria que tuvo fue a través de los comités barriales de emergencia, y encima lo recortó y lo interrumpió durante la temporada de verano. Así que la verdad es que yo creo que lo que sucede con los estudiantes en las escuelas es lo mismo que sucede en general con las políticas de abastecimiento de alimentos. Ahora estamos estudiando la rendición de cuentas, seguramente en la sesión del 27 vamos a charlar sobre eso, pero la pregunta es, ¿por qué en un contexto de emergencia como el que estamos transitando hoy no se invirtió dinero en paliar las cosas más estructurales de la crisis? Bueno, evidentemente no hay una voluntad política de este gobierno de resolver o de atender las situaciones más críticas. Claro, porque además yo pienso que de hecho debiera haber más escuelas municipales en los barrios, porque la realidad es que en los barrios donde estamos un poco alejados del centro tenemos pocos cupos a la hora de querer llevar a nuestras niñas a la institución, y entonces me parece que están faltando escuelas municipales, pero digamos, ¿por qué podemos pensar que a esas escuelas no van niñas pobres que no tienen para comer? Digamos, porque el hecho de que direccionen la plata hacia los comedores barriales, que es un laburo, la verdad que hay que decirlo, fenomenal lo que han ido haciendo y debería ser más reconocido, también es cierto que hay mucha gente que el hecho de mandarlos a comer a un comedor cuando su status quo no, digamos, no, por ahí en su cabeza no era ni pensado, lo solucionás con la bolsa de alimentos como pasa en provincia, digamos. ¿Hubo un debate acerca de eso? Entiendo que el desarrollo social es parte importante en esa política. Sí, hubo debate en relación también a la tarea que le toca a la Secretaría de Educación y la articulación con la Secretaría de Desarrollo Social. Fue una de las principales demandas que se hicieron, incluso desde la provincia se ha cubierto demanda de estudiantes de escuelas municipales, porque justamente
este gobierno no reconoce la necesidad de garantizar eso que es dignidad también, que es la posibilidad de que los pibes y las pibas, más allá de su clase social, más allá del trabajo que tenga la mamá o el papá, pueda acceder a alimentos saludables en su casa. Bueno, esa es una política de Estado que evidentemente este gobierno no concibe, no contempla y no ha abonado a que eso suceda. Claro, y después también tenés otro tema ya para cerrar este tema en particular de alimentación, tiene que ver con esta disputa que, bueno, hablamos con el secretario de gobierno hace un mes y él un poco estaba enojado porque dice que no le llegaba la información de cuántos comedores habían realmente, de qué jornadas horarias tenían, de que nadie había dicho de las 20 toneladas, sino que no estábamos en la misma situación pandémica que en el 2020, entonces con la cantidad que se entregaba estaba bien, y después por otro lado se cambiaba el sombrero y decía que necesitan subsidios para el transporte público porque si no no puede funcionar, ¿no? Estamos con esa política de doble vara. Sorprende que digan eso porque en realidad estamos en el peor momento de la pandemia en Mar del Plata. A mí me sorprende mucho, porque yo me pregunto qué se imaginaban que era gobernar. O sea, después, aparte es el segundo mandato de Cambiemos en la ciudad. Si no tienen ideas, ni tienen capacidad para gestionar la crisis que estamos viviendo, no sé qué se imaginaban que iban a hacer. La verdad es que estamos en el peor momento de la pandemia en nuestra ciudad, con alta cantidad de casos, con alta cantidad de ocupación de camas, con alta cantidad de fallecidos de manera diaria, con niveles de desocupación y pobreza que se estaba diciendo son altísimos, y la verdad es que la respuesta no puede ser que con 7 toneladas de alimentos, de las cuales solamente la mitad son proteínas, el resto es verdura, puede abastecerse más de 350 comedores. Y la verdad, en eso que te decía el secretario de gobierno, de manera escondida aparece la incapacidad que tienen de poder generar un registro de comedores propios. Depende exclusivamente de que la comunidad, de manera organizada, voluntaria, pueda garantizar ese sistema de registro y de decirle qué comedores hay y cuántos hay en nuestra ciudad. Imagínate el desconocimiento que tienen de nuestros barrios, que no son capaces de construir un diagnóstico de cuáles son los comedores que hay desde el gobierno. Entonces, evidentemente, o no son capaces o no tienen la voluntad de hacerlo, y es más fácil decir que la responsabilidad es de las organizaciones comunitarias que no hacen el trabajo del Estado. Claro, vos sabés que, bueno, ya que estamos, te linkeo con el tema del control, porque también otro de los temas que preocupa es que, ayudame vos, tengo entendido que esa ordenanza que eximía de pagar impuestos a gimnasios y restaurantes, no sé, centros culturales y demás, ¿todavía no se votó en el Consejo? No, creo que todavía no. Claro, porque entonces hace, si no me equivoco, 15 días que estamos en fase 3 mixta, digamos, con ciertas restricciones dentro de las banderas que Montenegro había sacado a difundir para que los gimnasios no abran, era esa exhibición de impuestos, pero sin embargo todavía no está ni siquiera aprobado en el Consejo, y la verdad es que vos vas hasta el gimnasio del barrio y el gimnasio está abierto. Entonces, creo que también tenemos ahí un tema de un doble discurso peligroso, porque estamos, en definitiva, reconociendo que el Estado al cual uno le paga sus impuestos no está capacitado para controlar. Y eso es grave. ¿Y desde qué punto es grave? Y desde la cuestión mínima de subirte a un colectivo y poder llegar a tu laburo sin correr el riesgo de contagiarte de un virus que tiene una alta letalidad, casi 3% en nuestro país. Realmente sentimos que estamos como desprotegidos. ¿Hay alguna luz al final del túnel, para poner una frase por ahí poética a esta situación? Realmente es preocupante que el Estado no pueda controlar esas pequeñas cosas. Es una preocupación que compartimos, una pregunta recurrente que le hacemos a todos los funcionarios que tenemos la oportunidad de ver en el Consejo Deliberante, desde quienes no somos gobierno, de la fuerza que no gobierna la ciudad. Siempre les preguntamos cuál es la capacidad de control que tienen, cuál es el sistema con el cual están controlando que la pandemia se gestione con los protocolos, con la manera correcta. Bueno, la verdad es que es una pregunta que siempre han esquivado, y que cuando uno se sube al colectivo, va a la sala de espera de un consultorio, camina por la calle, puede evidenciar que no existen esos controles. O incluso se acerca a un café o a un bar. Bueno, no solamente tiene que ver con el poder de policía de controlar, sino también
con qué políticas de concientización y de reflexión uno genera en la comunidad, ¿no? Si el intendente dice que no hay problema y no reconoce que estamos teniendo retrocesos en la aplicación de los protocolos en nuestra ciudad, bueno, a partir de una base de negar una realidad tan compleja, donde obviamente si el intendente te dice que no pasa nada, vos pensás que no pasa nada. Entonces la primera responsabilidad recae sobre quien comanda la pandemia en nuestra ciudad, que es el intendente, y que debería tener un compromiso mayor con el cuidado de la salud en su aspecto más integral. Pero sí, bueno, yo coincido con la ausencia o la debilidad de los controles del Estado municipal. Igual no puedo dejar de pensar que eso también tiene un poco de una situación de ser adrede, ¿no? Porque, digamos, en el momento en que tenemos una crisis del transporte público que ya ha llegado, creo que a lo más tremendo, que es tener que soportar a un empresario que tiene denuncias penales incluso por el último atentado contra la compañera María Inés Benítez, que eso está por supuesto en fiscal, hay ciertas imputaciones, pero bueno, falta, pero está el caso también de los choferes truchos, que eso está casi también confirmado, y estamos en manos de estos personajes y lo que te decía, digamos, sin control. Hoy no sabemos cómo va a funcionar el transporte público ni a cuánto lo vamos a pagar. Te quería preguntar cuál es tu mirada, y ya para agradecerte, de la posibilidad de que se municipalice el servicio, se estatice, que en realidad hoy está subsidiado un 35%, si efectivamente, como dicen los concejales de radicalismo, quieren pedir un 65%, me da la sensación de que estamos a un pasito de que sea manejado directamente por el Estado y que no un privado termine haciendo negocio con algo que no debería hacerlo, ¿no? Es tal cual como vos le decís, se busca que toda la inversión, todo lo que implica montar un sistema de transporte público, lo subsidie el Estado, pero que la ganancia se vaya a los bolsillos de los empresarios. Eso es grave en términos conceptuales, ¿no? Lo que entendemos es que todos nosotros vamos a pagar el boleto y además con nuestros impuestos vamos a sostener el negocio para que unos pocos se lleven la renta que genera. Es inventado. O sea, entonces, evidentemente el sistema de transporte público en Mar del Plata podría ser eficiente, podría ser rentable y podría funcionar de una mejor manera si hubiera un Estado presente. Entonces, yo estoy de acuerdo con la estatización y la municipalización, pero entiendo que puede ser un proceso más de mediano plazo. Bueno, para empezar, lo primero que tendríamos que hacer es poder contar con líneas que puedan hacer de control, que puedan servirnos para tener datos, información propia del municipio, para saber cuántos tickets se cortan, cuánta gente se sube, esta idea, ¿no?, de que el que vive más lejos es el que más paga, en vez de haber una política de promoción de otros medios de transporte para descomprimir, bueno, o una tarifa solidaria, bueno, un montón de cosas que se podrían pensar, ni que hablar el boleto combinado para las personas que cuidan y que tienen que llevar y traer a personas dependientes. Claro. Bueno, sí, porque además eso lo podés hacer hoy modificando alguna ordenanza, ¿no? Digamos, no es que tenés que modificar todo un pliego para hacer el boleto doble, o hay herramientas que se podrían hacer y no semejante. Algunas por ahí. cosas se podrían hacer. Claro. Pero el pliego hay que hacerlo igual, porque ya se venció el pliego anterior, se vence ahora en junio, claro. y sí o sí hay que ir a un nuevo pliego o a un nuevo sistema. Bien. Y lo que hicieron fue llegar tarde con el pliego, con la propuesta del pliego, la presentaron muy sobre la fecha, y encima ni siquiera se pusieron de acuerdo entre ellos sobre lo que proponían, no escucharon a la comunidad que masivamente dijo que rechazaba esta propuesta, y estamos hoy en una situación crítica porque nadie sabe muy bien qué va a pasar con el transporte. No, y además ni siquiera escucharon a los propios, porque hay que decir que lo del concejal Carrancio, me tomé el trabajo de pedirle su reclamo, y la verdad que eran bastante coherentes a lo que se venía pidiendo desde muchos sectores de la comunidad. Me parece que también ahí, y después la reacción del intendente, ¿no? Digamos, echando a ese sector. Te quería preguntar, ya para agradecerte, porque también es un poco hablar de la alianza, ¿no? Alianza, para decir un frente, ¿no? Vos participás dentro de un frente. ¿Cómo está el frente en la ciudad? Porque si bien es cierto que ser opositor por ahí, en términos políticos, es un poco más fácil, entre comillas, también me imagino que va a haber ciertas internas también en un año electoral. ¿Cómo está la cuestión ahí entre los debates internos? Digamos, hay como ciertos consensos de, por ejemplo, darle prioridad a esto que decimos, ¿no? Digamos, el alimento de los pibes y las pibas en las casas, que uno pueda llegar a laburar con cierta comodidad,
y por sobre todas las cosas controlar un poco más a un gobierno que parece que no tiene mucho sentido de comunidad, ¿no? La verdad es que el Frente de Todos en Mar del Plata está muy unido. Tenemos mucha claridad en relación a que este proyecto político que gobierna hoy no defiende los intereses de las mayorías, no defiende los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, y que nuestra responsabilidad es seguir trabajando en un proyecto político que sea capaz de ganar en las urnas para transformar la realidad en Mar del Plata. Y esa convicción es tan profunda y tan grande que la verdad es que las diferencias, que por supuesto existen porque somos un frente de amplitud, son secundarias, no están en la prioridad, porque estamos gestionando la peor pandemia de la historia, porque estamos atravesando la peor crisis alimentaria y económica del país, porque estamos en una situación tan pero tan crítica, y encima en nuestra ciudad tenemos en el gobierno a los mismos que promovieron las políticas neoliberales en nuestro país, que la unidad del Frente de Todos es clave para avanzar. Por supuesto, haciendo procesando las diferencias de la mejor manera, pero siempre en unidad, entendiendo que el desafío que tenemos por delante es mucho más grande que las diferencias que pueden existir. Perfecto, entonces bueno, concejala Sol de la Torre del Frente de Todos en Mar del Plata, gracias por tu tiempo para Todo Pasa en Mar del Plata. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande.